Hola, muy buenas. Pero esto es una ampliación de lo que os expliqué en cuanto a módulos, que los módulos es una cosa que tenemos que utilizar en la práctica. Tenéis que hacer un módulo para cada una de las estructuras. Entonces, esto es un ejemplo de cómo queda distribuido el código para que lo veáis claro, para que veáis más o menos qué orden de código es el que se pretende que tengáis y cómo tenéis que estructurar más o menos lo que es la aplicación. Entonces este es el ejemplo de los módulos que había hecho por aquí. Es muy sencillo, simplemente es una clase cliente que simplemente tiene el código y el nombre. O sea, un cliente pues tiene su código y su nombre. Entonces fijaros que este es el mod cliente, es donde vamos a definir, donde se definen las estructuras de datos, o sea, las clases que tienen que ver con lo que estamos tratando. En el caso de la práctica sería pues un nodo, o un segmento, o un gráfico, o un grafo, o el airspace, o lo que sea. Y aquí en este módulo también las funciones que trabajan con este elemento, o sea, todo lo que tenga que ver con cliente lo metemos en este módulo, para tener agrupado toda la funcionalidad de un cliente. Entonces es importante que documentéis el programa. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se podría documentar este programa, que es muy sencillo. Pues en el módulo explicar qué es lo que hace el módulo, cuál es el objetivo que tiene el módulo. Está claro porque ahora lo tenemos en la cabeza. Igual de aquí a un año, si lo mirara alguien, no lo tendría en la cabeza y necesitaría poder leer esta documentación. Entonces normalmente pues se suele poner una lista de las funciones, de las clases y de las funciones que tiene el módulo, y una descripción pequeña de lo que hace. Entonces luego para cada una, aquí tenéis la clase, la definición de la clase, la definición de la función pedir, la función de la función pintar. O sea, pedir es una función, bueno, veis aquí la cabecera, ¿no? En la estructura, pues la definición, cada campo debéis especificar pues de qué tipo es y para qué sirve. O sea, aunque sea obvio, pues habrá campos que no sean tan obvios. Esto es un vector donde se guardan los nodos vecinos de tal. Pues tenéis que especificar que ese array que habéis puesto allí, pues que es un vector donde cada elemento es de tipo nodo, o es de tipo segmento, o es de tipo cliente, o lo que sea. En cambio, estos datos, pues aquí básicamente en el def ya se ven los tipos de las cosas que se van a poner. Entonces luego para cada una de las funciones, aquí definidas dos funciones, la función pedir y la función pintar. Son dos ejemplos. Una permitiría pedir datos de un cliente por pantalla. O sea, imaginar que nuestro programa trabaja con clientes y necesitamos pedir la información de los clientes por pantalla. Pues lo lógico es que la función pedir información de cliente esté en el módulo del cliente. Entonces hay que especificar esta función, qué es lo que hace. Pues pide datos de un cliente por pantalla, y para cada parámetro que tenga la función tenéis que especificar de qué tipo es y qué es lo que contiene, qué es lo que debe tener y para qué se utiliza. Y en caso de que la función retorne algo, pues qué es lo que retorna y el tipo de lo que retorne. Aquí tenéis, esto sería la definición de lo que sea la función pedir y la función pintar. Es tal como estaba el ejemplo anterior. Es un supuesto programa principal que utilizará este módulo. Lo que ha de hacer es un import, hacer el import del mod cliente, que está en la misma carpeta. A partir de ahí, todo lo que haga, o sea, hacer el import mod cliente, pues todo lo que quiera utilizar ha de poner mod cliente punto y las funciones que tengamos, que hemos definido aquí. Podemos crear el cliente, básicamente lo que tengamos definido aquí en la cabecera, que es lo que estamos publicando en la librería. Entonces fijaros que este programa principal dice, vale, pues pide declara un cliente, llama a la función pedir y le envía al cliente para que se pidan los datos por pantalla, y llama a la función pintar para pintar los datos por pantalla. Si ejecutamos el programa, debería igual que el otro día, pues el 67 Manolito, bueno, pues 67 Manolito. Vale, entonces aquí estamos, ahora mismo ya tenemos más o menos los criterios, esto es lo mismo que hay en el ejercicio anterior, pero con los criterios de diseño que más o menos se pretende que tengáis en la programación de la práctica, de forma que quede decente y que quede bien documentado. Entonces, claro, normalmente cuando hacemos un módulo necesitamos hacer un programa de pruebas para probar que funciona. Por ejemplo, esto de aquí no sería un programa principal ya de lo que tengamos que hacer, pero necesitamos algún sitio donde escribir el código que vayamos a utilizar. Entonces, una posibilidad es lo que se propone en la práctica, igual es lo más sencillo, que es hacer un programa que se llame test módulo cliente, y con el programa que testea el módulo del cliente. Entonces os voy a explicar una alternativa. Si la entendéis y os gusta, pues lo podéis utilizar, y si no, pues no hay ningún problema, podéis hacer un programa de test para cada uno de los módulos. Entonces fijaros una curiosidad, y esto es un foco de problemas que tenéis que tener en cuenta. Imaginar que aquí se me ocurre poner, por ejemplo, pues print hola, ¿qué haces?
aquí escribir bien, separado, ¿no? Y cojo esto y lo pongo aquí. Fijaros, si yo ejecuto este módulo, yo ejecuto aquí, imprime o la que haces, dice usted, pues claro, porque es un módulo que tiene dos cosas. Pensar que Python pues compila y ejecuta lo que se le dice, él no sabe que tiene más cosas y que esto forma parte de un programa. Él dice, vale, ¿lo puedo compilar? Pues lo ejecuto. Que tengo un programa principal, que es una cosa que está fuera de todos los def y fuera de todas las clases, pues lo ejecuto, ningún problema. Y esto está bien, pero claro, si yo me voy ahora al programa .py y lo ejecuto, fijaros lo que pasa, que aparece hola, ¿qué haces? Claro, al hacer el import del mod cliente está haciendo esto. Dice, hostia, a mí me molaría poder meter aquí la función de testeo y que directamente, si yo ejecuto este programa, me ejecute su función de test, pero si lo utilizo para otra cosa, que no haga la función de test. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Entonces, imaginar que vamos a hacer lo siguiente. A ver aquí, pues if name igual a main, me parece que es esto, que se escribe así, si no pues ya lo modificaré, main, y decir aquí pues print esto, print yo soy el programa que prueba el módulo cliente. Entonces fijaros, ahora lo he metido esto dentro del main. Si yo ejecuto esto ahora, lo escribe, fijaros que lo escribe. ¿Por qué? Porque el Python cuando arranca le pasa al módulo que está arrancando el name con el nombre main, con lo cual él identifica que ese módulo es el que contiene el nombre main, el otro no tendrá ese nombre. Entonces ahora si me vengo aquí al otro, fijaros que si yo lo meto de esto dentro de la función main, o sea directamente dentro de un if, comparando esto, si ahora vengo aquí y lo ejecuto, esto, vale, sí, estaba ejecutando el otro porque estaba. Entonces, veis que ahora sí me pide el código, ¿no? O sea, fijaros que ahora empieza por donde estoy ejecutando el programa, pero no ejecuta lo que he puesto aquí dentro del nombre. ¿Entendéis? Aquí me tenía, por ejemplo, pues tener 44, lo que fuera, y ya me lo escribiría. Cambio aquí, o sea, si cierro esto y lo ejecuto otra vez. Directamente veis que esto, si ejecuto el módulo, aquí puedo tener la función de prueba. O sea que podría documentar aquí, es decir, pues pruebas del módulo del cliente. Se verifica que tal y tal y tal y tal. Y aquí pues podría construir el que se encarga de hacer el módulo o el que se encargue de hacer el juego de pruebas para verificar que todo esto funciona. Aquí es donde colocaría todas las pruebas que se están haciendo para verificar que estas clases y estas funciones que hay aquí dentro funcionan, y así no tenemos que tener módulos separados y el programa principal pues directamente ya es capaz de importarlo, y lo que tengamos aquí definido para probar no se ejecutará nunca, porque si no pues hay que tener en cuenta que hay que tener un montón de módulos, uno para probar cada cosa. Vale, pues esto era un detalle que os quería comentar. Si lo entendéis y lo sabéis utilizar, perfecto. Y si no, pues nada, no hay problema, hacéis un módulo de test para cada cosa. Lo que es importante, cada parte lo tenéis aprendido en la práctica, es que comentéis de forma decente las funciones y las clases que hagáis. O sea, esto es fundamental, de que todas las funciones y todas las clases que hagáis tienen que estar documentadas, al menos una descripción de para qué es o qué es lo que hace, y cada uno de los parámetros, de qué tipo es, sobre todo de qué tipo es, si es un string, si es un numérico, es un booleano, si es un nodo, si es un segmento, ¿tal? Y el para qué sirve y lo que retorne, qué tipo de datos retorna y qué calcula para retornar lo que está retornando. Pues venga, pues un saludico, hasta la siguiente.